Y ya comenzamos con la tertulia de miércoles. Están con nosotros Alfredo García, periodista y director de Semanario Voces. Alfredo, buenos días. ¿Cómo buenos estás? Días. Heber Gato, abogado, escritor. Y estamos... ¿Cómo andás, Heber? ¿Bien? Buenos días. Y estamos esperando a Luis Nieto, escritor, guionista, realizador de cine, ex integrante del MLN, que bueno, quedó en venir, pero todavía... está subiendo la escalera porque se hizo un esguince. Él viene, además viene de Esilda Polié. Sí, la verdad que es un sacrificio. Voy a traer queso algún día, ¿no? Sí, ya que una picadita. Él ha hecho la invitación para ir por allá. Y no hemos ido. Claro, algo voy a traer. Aprovechemos que Marlo ahora que no vino. Claro. Ya lo vamos a organizar. Muy bien. El tema un poco tiene que ver con lo que fue el Congreso del MPP el otro día, su declaración. Aquella frase, hay una frase que dice: estamos pasando por una embestida restauradora de las clases dominantes y los partidos políticos que la representan. El otro día con Mauricio comentábamos, nos hace acordar aquella frase de la embestida baguala de la calle. Para el sector liderado por Mujica, esa embestida se apoya en los medios de comunicación más reaccionarios que terminan funcionando como los verdaderos partidos políticos de la oposición. Entonces, bueno, además se hace una reivindicación, digamos, de una especie de ofensiva en América Latina y pone como ejemplo de las víctimas Brasil, Argentina y Venezuela. Y Venezuela. Mientras llega Luis, no sé, Heber, si querés, Gato, empezar tú. Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, el Congreso del MPP, digamos, tiene dos tipos de afirmaciones. La ratificación del documento base, donde están los elementos ideológicos que distinguen al MPP, y después una declaración de coyuntura respecto a las cosas que debe hacer el MPP. Respecto a este segundo punto, no hay nada demasiado novedoso, a mi juicio, respecto a lo que era la trayectoria histórica del MPP. Lo que dice es que en definitiva hay que apoyar al gobierno, reafirmar sus logros, acercarse al pueblo, generar una estrategia que no aísle al Frente Amplio frente a lo que califica como la embestida baguala de la derecha. Colorados y blancos, partidos tradicionales, y la izquierda tradicionalmente se han molestado con las oposiciones y las han calificado cada uno a su turno como embestidas de tipo indebido en la política. De manera que eso no es. En momentos en que gobernaban blancos y colorados, el Frente hacía críticas muy severas, severísimas, al modo en que se conducía el país. Y lo mismo hacen ahora los partidos tradicionales o los partidos de oposición. Pero a mí lo que me sorprendió de este Congreso, y que creo que no ha sido lo suficientemente destacado, es que la ratificación de las bases ideológicas del MPP en el sentido de seguir siendo un partido, fíjense ustedes, que se conduce de acuerdo a los lineamientos del materialismo histórico, lo dice expresamente, es decir, el marxismo-leninismo, porque eso es el materialismo histórico, es la base ideológica que sigue conduciendo 30 o 40 años después de la caída de la URSS y del desgaste del modelo ideológico marxista-leninista, sigue siendo, sin embargo, el que guía al MPP del mismo modo que guiaba al MLN. Cosa que yo dije en mi libro, que fue muy... Tú estudiaste mucho el Cielo por Asalto. Exacto. Un gran trabajo que marcó una época. Y allí remarcábamos que el MLN era un partido o una orientación o movimiento de claro signo marxista. Y el MPP, curiosamente, pasados los años, sigue siendo lo mismo. Se reafirma como un partido socialista dedicado a la construcción del socialismo y entiende el socialismo en la concepción clásica del materialismo histórico como el monopolio de los medios de producción. De modo que no hay nada novedoso en este Congreso, sino la reafirmación de lo que son sus bases históricas, de lo que es un partido revolucionario, de lo que fue y es un partido revolucionario, sin ningún tipo de cambio. Está desencillando Luis Nieto en este momento. Buenos días, Luis. Buenos días. Ya oí los reclamos del queso, cordero, mermelada. Eso no hablamos, pero también bienvenida. Aprovechamos que no estaba, pero llegaste, pero estabas escuchando, así que el mensaje llegó. Alfredo García. Bueno, yo creo que hay
lo primero que tiene que haber hecho el Congreso del MPP es cambiarle el nombre. Tenía que ser MPD, Movimiento PP Dependiente. Porque en realidad la trayectoria del MPP es producto de la popularidad de Mujica. El que diga lo contrario le erra de aquí a Pando. A las pruebas me remito. 3 instancias donde el MPP compite con candidatos propios fuera de Mujica y marcha. ¿Tá? Acordémonos a Gassi cuando candidato a presidente de Frente Amplio por primera vez, Lucía compitiendo por la intendencia. Nada menos que Lucía. Perdió hasta con Novik. Claro. Sí, bueno, no, pero estamos hablando de la interna. Con Novik. Con Daniel Martínez. Pierde, y el Pacha Sánchez que pierde con Miranda. Que además no tenía ninguna trayectoria claro. política. Entonces, el tema clarísimo es que el MPP funciona en base al arrastre o al carisma de Mujica. Y no es una organización, es una federación de grupos, porque en realidad hay muchas líneas internas que se dividen entre ellos y se sacan los ojos en la lucha intestina, bastante fuerte, y que hay varias orientaciones. Está por un lado, el viejo está medio aparte, el viejo cuando hay algún problema aparece y dice, mete la pesada y dice cosas totalmente apartadas de lo que... Claro, porque incluso vos decís lo del documento, muchas de las cosas que dice el documento el viejo no la lleva, ¿no? No, pero 2 días antes en el discurso del Parlamento hizo una reafirmación enfática de la democracia liberal y valorizó a los partidos tradicionales. Y como presidente, si uno mira la declaración de lo que plantea la organización política, no condice mucho con lo que hizo Mujica presidente. Entonces, hay una federación de grupos internos, va a haber una lucha interna que ya se dio la vez pasada, esta vez aparentemente para las elecciones de la dirección, la barra brava de Peñarol no va a jugar, hay un acuerdo tácito de que no van a incidir en la interna, pero hay determinados grupos, está Bonomi con su grupo, está la gente de Pacha Sánchez con su grupo, hay otro grupo de gente que se llama del interior o que tenían una especie de federación de grupos del interior, etc. Es decir, hay una lucha interna bastante fuerte y que la declaración final expresa determinados puntos, porque hablan del tema de la lucha por la tierra. Berterreche es uno de los perfiles, si se quiere, más fuerte de ese punto de vista. De colonización. Habla del 6% de la educación, porque hay todo un grupo muy vinculado al tema educativo. Pero el gran problema que ha tenido el MPP es que habla de la inserción social, y ahí es donde está fallando. El MPP ha sido un gran captador de votos en las elecciones nacionales, pero a nivel, como organización política, no ha pesado en las organizaciones sociales, porque el movimiento sindical no tiene peso, o tiene muy poco peso, el movimiento estudiantil prácticamente no existe, y las organizaciones, si se quiere, territorial, la agenda de derechos prácticamente ha sido copada por otros grupos, no responde demasiado al MPP. Entonces, tiene un problema de identidad fuerte, tiene un problema si el viejo desaparece físicamente, puede haber un desbande brutal ahí, porque no hay un liderazgo tampoco sustituto. Aquello de la barra vieja, la barra que lo sustituye, no se ha logrado. No hay nadie que vos digas, bueno, esta persona es el heredero de que va a llevar, y el caudillismo, quiera o no, sigue pesando, aún en la izquierda más radical, ¿no? No hay duda. ¿Tá? Entonces, me parece que es toda una melange de elementos que incluso, perdón, y termino ya con esto, que incluso se expresa en opciones personales o de pequeños grupos. Bonomi intenta sacar un quincenario, cambio UI, le duró 2 meses y se fundió. Tiene la M24 que se apropió de M24, es una forma de decir, bueno, alquilar M24 por la mañana, y ese grupo de Bonomi que lo maneja tratando de llegar con una línea, pero no ha tenido mayores resultados. Entonces, sacan Mate Amargo Digital, que prácticamente no llega. Funciona el MLN como un grupo que no se sabe qué es, porque son 4. ¿Tá? Marenales pues sigue por su lado allá en Paysandú. En Salto, en Paysandú. Digo, es toda una melange muy grande. Perdón, y muy Marenales difícil. se sigue considerando del MPP. Sí, él sí. No está en la dirección. Está militando en la base, dice él, ¿no? Pero es todo... Luis, una primera intervención. Usted sabe más que yo de esto. No es que sepa. Bueno, no sé, su más pasado que lo vos, condena. ¿no? Sí, a ver, me condena bastante. Usted estuvo relacionado. Estuve relacionado, digamos así. No, yo veo, hago otra lectura de este congreso. Para mí es un congreso importante. Creo entresacar entre el programa, la declaración final, algunas posturas, algo de Mujica en lo formal, el lenguaje más bien distante del lenguaje tradicional de la izquierda, más teñido de ideología. La declaración no es muy distante de la izquierda. No, pero en el lenguaje tiene una cosa... se
se preocupa de cosas nuevas, ¿no? Ah, bueno, todo el cambio tecnológico por el trabajo, etc. Seguro, pero yo voy a otra cosa. Creo que este Congreso marca un antes y un después en la política de todo ese sector, ¿no? Del MLN, la formación del MPP y eso. Creo, muchas veces me han preguntado, y ustedes también seguramente, lo de qué quiere decir Mujica cuando nos muramos todos se va a saber. Sí. ¿Y María Urruzola no habrá prendido el ventilador antes de tiempo? ¿No sería esto lo que Mujica quería tapar o crearle un muro alrededor? ¿No sería esto? Te fuiste a las tupabandas. A las tupabandas. Coinciden, ¿no? En el momento. Pero evidentemente lo que viene como MPP ahora no está contaminado del pasado, ni en el sentido positivo. Ninguno tiene la carga moral, digamos, para alguna gente, ¿no? De haber sido torturado, de haber sido preso. Lo que viene ahora es para mí un ajuste de relojes. Ahora empieza la política a jugar. Estos no pueden salir a esgrimir su pasado guerrillero ni todo eso que es aureola que se forma, ¿no? Ahora es la política del día a día. ¿Acertás o perdés? ¿Movés mal? ¿Mueve mal Bonomi? Le va a costar distinto. Ahora va a haber otro tipo de control, me parece, sobre el MPP. El PP estará por ahí, dirá sus cosas, ya vamos a saber, ya no va a variar mucho. Él y Bonomi y la tronca, por otro lado, no va a variar, ya sabemos lo que van a ser los escuderos de estos jóvenes, ¿no? Creo que el Pacha Sánchez va a ser un hueso difícil para la propia izquierda, ¿no? No digo para el resto del sistema político, pero para la propia izquierda. Yo le doy importancia a este Congreso, no sé, no veo en las declaraciones finales y eso algo novedoso. Para mí no hay nada novedoso, hay tintes, ¿no?, de la cosa. Yo, a riesgo de ser pesado, quiero insistir en lo que dije, porque me parece gravísimo que el grupo mayoritario en 3 elecciones dentro del Frente Amplio siga insistiendo con un discurso de los años 60. Porque ¿qué significa eso? Que el grupo que tiene más influencia, más poder, más presencia dentro del Frente Amplio tiene unas definiciones ideológicas que no se acompasan con lo que pasa ni en el Uruguay, ni en China, ni en Irán, ni en ningún lugar del mundo, ni en Vietnam, creo, ni en Vietnam del Norte. Es más o menos adecuado a ese tipo de esquema de pensamiento. Y eso me parece gravísimo. Fíjense ustedes, el documento insiste en manejar los problemas del mundo en base a contradicciones. ¿Se acuerdan de aquello de la izquierda de los 60, la izquierda china, la izquierda leninista más pura, la contradicción fundamental, la contradicción subordinada, la contradicción secundaria, la contradicción terciaria? Bueno, esto nuevamente insisten en eso. Las durísimas críticas del MLN al resto de la izquierda, ¿no? ¿Cuál es la contradicción fundamental? Se plantea el documento del MPP. ¿Y qué dice? Para nosotros es la lucha de nuestros pueblos contra el imperialismo. Y a partir de esa definición, la teoría de la dependencia de los años 60 en su expresión más pura, de un imperialismo, único imperialismo, a partir de allí deducen que el socialismo es la única solución. No definen qué tipo de socialismo. Ahora yo me pregunto, el MPP, Mujica, que fueron gobierno en este país, ¿en algún momento propugnaron un socialismo a la soviética? No. Lo que hay acá es una clara disociación entre sus bases ideológicas, ¿verdad?, y su práctica. Y esto es lo que distingue a este tipo de izquierda. Bueno, Grana, más amistad que con la representante del, en comillas, imperialismo que Mujica, imposible. Estaba de la mano todo el día con la embajadora de los Estados Unidos. Pero yo te agrego una cosa, a mí me parece del documento, la reivindicación que se hace de los éxitos del gobierno, en el fondo, es una reivindicación de Astori. Porque las reivindicaciones, los éxitos que se citan son los éxitos macroeconómicos de Astori. No sé, Alfredo. Sí, yo digo una cosa,
te tomaste un trabajo al santo botón, Heber, me parece, porque el documento base lo debe haber leído el que lo escribió y 4 más. La mayoría de los... Yo estuve en el Congreso en el acto inaugural porque quería escuchar a Correa, y vi la gente que hubo bastante gente muy veterana, me parece. ¿Sí? Sí, encontré poca gente joven. En la primera impresión, es una impresión personal y subjetiva, ¿no? Yo estuve ahí 2 horas y pico. En un bichazo, claro, mirándola. Puedes citar al canciller a preguntarte por qué. Le respondo, no tengo problema. Yo fui a ver a Chirino. Yo fui a ver a Chirino. No, pero muy digo, bueno, muy bueno. El tema es que lo interesante, me parece, es la declaración final, que es una síntesis y una melange de puntos en el cual habla de defender la industria nacional, cuando se acuerdan el lío que armó el SUA a Bonomi porque compraron uniformes en China. Hablan de defender el medio ambiente cuando en realidad el gobierno de Mujica impulsaba elementos que los movimientos ecologistas acá, Aratirí, por ejemplo. Aratirí, el Puerto de la Profunda, le daban con un caño. Es decir, hablan del 6% de la educación cuando él después dijo de que a los gremios de educación hay que hacerlos bolsa porque son un desastre. Es decir, hay en realidad la declaración final, que es lo que yo te decía, es la representación de esa federación de grupos y de posturas, ¿tá? Porque, vuelvo a repetir, el documento base creo que no lo leyó nadie. Pero no importa, pero es lo que define su orientación. Claro, sí, pero si no lo leyó nadie, define poco, te puedo asegurar que está. Entonces, lo que me parece que en realidad lo que está pasando acá es los sucesores de esto, hacia dónde van y qué van a hacer. Y el Pacha es, evidentemente, quizás es la única figura que más o menos se destaca. Es un tipo que es estudioso, es muy meritorio, pero tampoco se lo han hecho fácil, porque cuando fue candidato el PP dijo, ese no es mi candidato, ¿se acuerdan? Sí, y así perdió. Y así perdió, digo. Y en la interna no se la hacen fácil y no es sencillo. Y vuelvo a repetir, se han dedicado a acopar puestos en la estructura del gobierno y en la estructura del frente interna. El 2008, cuando Mujica pierde, cuando intenta lanzar a Constanza María como presidente del Frente Amplio, y pierde pues no se lo llevan, y habla él en el 2008, ¿tá? Él dice, tenemos que evidentemente ir a ocupar comité de base, no sirve para nada, pero es lo que hay que hacer. Y es lo que hicieron después. Hoy la estructura del Frente Amplio a nivel de delegados la ocupa gran mayoría el MPP y el Partido Comunista, en la interna. Pero a nivel sindical, a nivel social, etcétera, la represión que tiene es muy poca. Entonces, el comité de base que hoy son una club de ancianos. El club de Anita creo que es más joven. Que mantienen peso en la interna. Todo. Claro, porque es una estructura realmente caduca, que no sirve para nada, vamos a entendernos. Es la burbuja que se mantiene ahí, que no representa a nadie más que a sí misma. ¿Tá? Luis, la última. Yo he hecho los apuntes. Profundizar política de colonización, como si no hubieran tenido colonización en las manos durante 10, 15 años, no sé ni cuánto tiempo está, ¿no? No pasó nada con respecto a lo que había antes con colonización. Cuando es una herramienta que el bebé le hubiera sacado alguna punta, ¿verdad? Algo hicieron, tampoco. ¿Qué hicieron? Unas cuantas hectáreas compraron, no hicieron todo comprar, sí, pero y repartieron. Pero el reparto ese es de risa. No, es poco, sin duda. Es un clavo tener un terreno. Pero es el camino al socialismo, eso sí. Sí, seguro, pero digo, ese es un fracaso total. Si nos ponemos a discutir de colonización, es un fracaso total. Por eso yo a esto no le doy mucha importancia. Creo que hay otra cosa mucho más de fondo en esto. Del 85 para acá, el ñato nos legó un relato que casi no tiene sangre, que tiene culpables, ¿no? Pero ahí no tiene sangre, es pulido, es un discurso amable para jóvenes, ¿no? Eso como esos libros de antes, Mujercitas, Hombrecitos, todo ese tipo de literatura. Una redacción light de lo que pasó. Y el Pepe tradujo todo eso al lenguaje de los carritos, cosa que antes lo capitalizaba Pacheco. Sí. Y yo creo que eso es lo que vino a terminar ahora en este proyecto que ellos le tienen fe. Y yo creo que el Pacha se destaca en eso, ¿no? Pero ahora les entra la política real, tiene que pelear el frente interno, se van a mover todos dentro del Frente Amplio rumbo a las elecciones que vienen, van a tener que hacer muy bien las cosas, nadie les va a achacar de que salieron a robar. Todas estas cosas que pasaron ahora, obviamente que sucedieron, obviamente.
nadie les va a pasar la cuenta porque le van a enchastrar de coimeaba a los aborteros o ese tipo de cosas, te van a tirar un fardo arriba que nadie se va a poder mover de abajo el fardo. Entonces el PP hizo una muralla, el PP y Ñato, hicieron una muralla alrededor de sus herederos. Acá están los herederos. A partir de ahora la política cambia. Bueno, veremos. Muy interesante. Alfredo García, G. Bergato, Luis Nieto, da para seguir hablando. Sí, sin duda. Pues, ¿sabés lo que da para seguir hablando mucho? ¿Qué significó Correa en esa la presencia de ¿qué dijo Correa? Que lee mañana vos el discurso completo. Lo del tiempo libre. Muy bien, lo voy a leer con gusto porque estoy interesadísimo en saber qué es el socialismo del buen vivir. Del buen vivir. Y es una mezcla de marxismo con la Pachamama. Sí. Bueno, no va a dormir con un empleo público. Con un empleo público. Seguramente vamos a seguir tal vez el miércoles con algún quesito que traiga Luis. El cordero queda para más adelante. Más adelante. Sí. Mauricio. Vamos.